Vamos a comenzar esta mesa con el panel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí creo que ahí está conectada ya también la doctora Mayabel. Y bueno, yo les voy a compartir una primera presentación eh, que tiene relación con todo lo que está pasando ahora con el cambio climático, en una perspectiva también de ver lo que ocurre en los ámbitos locales, ¿no? Que, bueno, también son importantes estas observaciones que hacemos en el ámbito local y sobre todo en el ámbito de la Ciudad de México. Eh, Buenas tardes, doctora Mayabel. ¿Le Buenas puede...? tardes. Ah, perfecto. Ay, Estamos sí me aquí con escucho. la doctora Mayabel Magaña De y gracias. también ella nos va a hacer una presentación posteriormente. Sí, Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta oportunidad, pues mi nombre es Carlos Simonelli, soy profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel Casa Libertad, que está ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, les voy a hacer una presentación sobre las afectaciones debidas al cambio climático en algunas zonas de la Ciudad de México. Y para eso vamos a hacer una pequeña introducción bueno, de lo acontecido en el último año, en los últimos tiempos y sobre todo en el último año con este fenómeno del cambio climático. Ustedes ya lo saben, digamos, muchos de ustedes son especialistas en este tema. Eh, la importancia de este fenómeno es que está afectando los sistemas humanos y también los sistemas naturales. Hay un incremento en la temperatura promedio mundial que está afectando el clima a nivel global, y esto se debe, en la hipótesis más fuerte, a los gases de efecto invernadero, que ustedes ya seguramente ya lo conocen, sobre todo la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, producto de la industrialización, del estilo de vida moderno, también de una cantidad de actividades que son originalmente humanas, pero que representan en este momento un aumento de la temperatura global de más del grado centígrado en promedio entre 2011 y 2020, y por encima de las temperaturas que se registraron desde el inicio, vamos a decir así, de la revolución industrial y hasta el principio del siglo XX. Y bueno, en este momento, según los últimos informes de la Comisión de Cambio Climático de Naciones Unidas, pues se sigue atribuyendo este cambio y el aumento de las temperaturas globales a la acción del hombre. Entonces tenemos causas antropogénicas de este fenómeno y como el principal agente perturbador eh, del clima y de las temperaturas. Asimismo, se estima que las emisiones antropogénicas de GI netas fue inclusive un 12% mayor en los últimos años con respecto a 2010, y un 54% mayor eh, con respecto a 1990, con un aumento en las emisiones brutas de gases de efecto invernadero. Las contribuciones de dióxido de carbono en los últimos años han variado entre regiones, entre países, pero tenemos una contribución superior entre naciones ya desarrolladas o las principales economías y los países en vías de desarrollo, y sobre todo países pequeños o que todavía no han entrado en esta variante del desarrollo, ¿no? Con todo, la presencia de dióxido de carbono también se ve acompañada por otros gases que están en incremento, como es el metano y algunos gases fluorados, que también se originan en las actividades humanas, en las actividades industriales.
El último aumento registrado nos está diciendo que ya estamos superando las proporciones aceptables de partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, y que se superaron en casi un 60% entre las ocurridas entre el inicio de la revolución industrial y el final de los años 80. Ya para 2019, nos dice el informe, hay 410 partes por millón de dióxido de carbono atmosférico, y esto va lamentablemente en aumento. Eh, y bueno, con respecto a una tasa histórica, es algo increíble, porque por lo menos en los últimos cientos de miles de años no se había presentado un componente tan enorme de dióxido de carbono. Los registros que ahora en este momento se tienen, de verdad que están superando inclusive las previsiones que se tenían eh, ya para antes de las cumbres, las recientes cumbres, y las proyecciones que se están teniendo, pues indican que para finales ya de este siglo, se estarían incrementando tanto las temperaturas promedio, que se haría invivible realmente la vida humana como la conocemos, sería casi imposible. Bueno, esto viene acompañado por una cantidad de fenómenos como el aumento del nivel del mar, por supuesto que tiene que ver con el derretimiento de los glaciares, con todo lo que está ocurriendo con las temperaturas superficiales de los océanos. Y pues en el último año hubo algo que pudiera ser inclusive paradójico, porque habría ahí un aumento, pero del hielo del casquete polar en la Antártida, y sin embargo la evidencia que se tiene es que esto no fue ocasionado por un enfriamiento de las temperaturas, sino más bien, digamos, por una cuestión también relacionada con los vientos y demás, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante también reseñarlo, porque a veces hasta se puede confundir la evidencia, y parece, pero no es cierto, que a lo mejor iríamos a un enfriamiento, ¿no? Lo cual no es cierto. Sí hubo una extensión en ese sentido, sobre todo, ¿no? De la parte de la Antártida, pero esto no tiene relación aparentemente con un enfriamiento. Entonces seguimos más bien con las tendencias que ya se estaban previendo, y además el aumento de las temperaturas, bueno, además del aumento del nivel del mar, lo que se está viendo también es el aumento de la temperatura de la superficie de los océanos. Bueno, en ese caso lo que tenemos, el aumento de las temperaturas en los océanos, lo que posible esté trayendo sea una mayor tendencia a los ciclones, a las tormentas tropicales, a los tifones, a los huracanes, y sobre todo un aumento en la intensidad de estos fenómenos, y las afectaciones, ¿no?, que está teniendo sobre los sistemas humanos, pero también sobre los sistemas naturales, ¿no? Creo que por ahí se los pasé ya. No sé si a lo mejor Sí, doctor, regáleme 2 segunditos. sí. Bueno, entonces les decía, esta serie de fenómenos asociados también no solamente con aumento de las temperaturas, el cambio
los niveles del mar, el aumento de las tormentas, los ciclones, sino también otro fenómeno que es lo que se produjo este año, que son aumento de las temperaturas globales con sequías extraordinarias, ¿no? Y eso ha afectado muchísimo en el caso de México. Quizás también tenga que ver con el aumento de la cantidad de ondas tropicales, que ahora en un ratito, si se puede proyectar, lo vamos a ver. La cantidad de ondas tropicales, sobre todo en el sistema del Atlántico, que también afectó en gran medida el clima de México, ¿no? Está teniendo una influencia muy fuerte en el clima de México. Ahora, cuando veamos, si se pueden, las diapositivas, vamos a ver cómo hay un aumento bueno, en las temperaturas promedio en México, mucho más que el año anterior, pero también un aumento en la sequía ya no severa, sino extrema. Tenemos una cantidad de estados, de entidades federativas en México, afectados este año por la sequía extrema. Y, por ejemplo, estados como Aguascalientes, que es un estado pequeño, sí, hay que reconocerlo, pero está afectado el 100% por sequía extrema. El caso de Durango en un 70%, y varios estados afectados por sequías que ya no son severas, sino son extremas, quiere decir no cae una gota de agua. Y además, en estados como Durango y algunas otras entidades, estamos teniendo sequías atípicas, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, a lo mejor no se observó tanto, no se ha tenido a lo mejor esa percepción, pero con todo, el promedio de las temperaturas en la Ciudad de México ha sido de los más altos en la historia. De hecho, se habla de que septiembre fue el mes más cálido, tomando en cuenta los promedios a nivel nacional, en algunas entidades federativas, pero también en la Ciudad de México. El promedio, que estaba un poquito por debajo de los 24 grados centígrados en la Ciudad de México, se ha visto aumentado en 3 grados, superando inclusive en los meses de julio, agosto, septiembre, casi bueno, más de 26 grados, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor no se ha notado tanto, no es la percepción que tenemos de una sequía, pero definitivamente esto, bueno, lo estamos vinculando con el tema de cambio climático. Y también a nivel nacional lo que se ha visto es una reducción en las precipitaciones, ¿no? Este es un mapa mundial de 2023, y ahí tenemos las temperaturas más cálidas que se hayan tenido registro. En 1976, para tener una idea, es el año menos cálido, digamos, el más fresco que se ha tenido, y a partir de ahí las temperaturas empiezan a aumentar. Pero el 2023, si ustedes lo ven, como los puntos rojos, ¿no? Son los de mayor incremento. Fíjense cómo está México, ¿no? Que esto es una tendencia que nosotros ya veníamos viendo en presentaciones anteriores, que decíamos, bueno, si bien los fenómenos hidrometeorológicos afectan mucho a México y hay ciclones y huracanes, ya sabemos que hay un promedio de 12, 13 fenómenos de este tipo en las temporadas de huracanes, pero la verdad es que el mapa mexicano siempre se está pintando más por el lado de la sequía que por el lado de las precipitaciones. Y fíjense las temperaturas, ¿no? Bueno, si quieres podemos seguir pasando. Fíjense cómo las temperaturas globales pues sí aumentan, y en el caso de México se ve notable, ¿no? Si ustedes ven aquí las temperaturas promedio en México, cómo han ido también en aumento, esta tabla está hasta 2020, pero es para que ustedes vean la tendencia y cómo son los promedios, las máximas y las mínimas de temperatura. Esto ya está superado, ¿no? Hay estados en este año que superaron los 40 grados centígrados y más, ¿no? Hay localidades inclusive que han llegado a más de 50 grados. Esto es increíble lo que ha pasado este año. La siguiente, por favor.
Y acá es lo que les decía, como el panorama más reciente, al 30 de septiembre, el porcentaje de sequía moderada excepcional es mucho mayor que el año pasado, fue del 74%, 7% mayor que lo del año pasado. Fíjense cómo están marcados los estados con esos colores rojos, sequías severas y el color más intenso, un rojo pero mucho más oscuro, que está en Durango y por ahí en otra entidad federativa, pero fíjense cómo se marca esta tendencia, ¿no? Estos son datos muy recientes de octubre que ya han sido publicados. La siguiente, por favor. Y aquí tienen por estado, desglosado por estado, como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes con un 100%, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, han sido entidades donde se han registrado sequías extremas, pero además en Durango, Hidalgo y Querétaro también tenemos sequías excepcionales, ¿no? Eh, y ninguna, vamos a decir así, casi ninguna presenta pues sequía baja, ¿no? Entonces tenemos este mapa que nos da una idea de la situación en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los eventos hidrometeorológicos, pues sí tuvimos este septiembre y también en agosto ciclones, tormentas tropicales, algunas se convirtieron en ciclones y huracanes de magnitud 3 y mayor, también tuvimos trombas marinas, y esto está relacionado también con el aumento de las temperaturas de la superficie del mar, como les decía anteriormente, ¿no? Porque las tormentas y los ciclones están tomando más energía de estas temperaturas de la superficie marina, y fíjense cómo se están produciendo estas precipitaciones. No obstante esto, no alcanza para, vamos a decir, para mitigar el efecto de la sequía que veíamos anteriormente. La siguiente, por favor. Y esto es lo que les comentaba anteriormente de una onda tropical, que ahí se ve perfectamente cómo abarca lo que sería el sur de México y gran parte del territorio mexicano, ¿no? Y que fue un fenómeno bueno, que también puede haber estado muy presente este año, con 15 ondas activas que se originaron entre julio y agosto. La siguiente, por favor. Fíjense, aquí tenemos un comparativo desde 2011, cómo han aumentado estas ondas tropicales eh, y diferenciado por los meses, ¿no? Y como tenemos una onda en julio que superó a la comparación anterior y está presente en estos meses, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, bueno, el cambio climático está generando cambios no solo en la atmósfera, sino en los océanos, en las partes del planeta que están congeladas o heladas, y en general en la biosfera, ¿no? Pero paradójicamente el informe reciente nos dice que las comunidades vulnerables son aquellas que han contribuido históricamente menos con el cambio climático. Esto parece una paradoja, o sea, los países a lo mejor más vulnerables frente a estos fenómenos son los que menos han contribuido debido a su menor desarrollo industrial, su nivel de vida todavía un poquito como en una etapa anterior. La siguiente, por favor. En ese caso, también en algunas regiones de México, pues parecería que sigue la misma tendencia, ¿no? Fíjense cómo también aquí las temperaturas promedio han sido en general en todo el país, y en el centro a lo mejor no las sentimos tanto, pero en lo que es el norte del país, Baja California, anotaban recién en el chat, pero fíjense todo lo que es Sonora, Sinaloa, Coahuila, ¿no? Eh, todo está bastante más cálido que en otros momentos. La siguiente, por favor. Estos son datos de agosto, ¿no? Y bueno, como eventos notables, sí tuvimos granizos, tornados, trombas,
en algunas regiones del país. Y la caída de granizo se está dando también por el aumento de la temperatura, porque ustedes saben que se forman granizos más grandes, más gruesos, en la medida en que en las capas superiores de la atmósfera, pues se vuelve a generar el mismo granizo, por el calor vuelve a subir esa precipitación que está condensada y se forma un granizo de mayor volumen, ¿no? Por eso vemos unas bolas increíbles de granizo que, bueno, también la hemos visto en otros países, y en Texas, si no recuerdo mal, también se vieron como bolas de tenis, ¿no? Como pelotas de tenis. Bueno, la siguiente, por favor. Acá tenemos un mapa de la precipitación acumulada, también de 1 de enero al 3 de septiembre. Comparado con otros años, a lo mejor la precipitación no fue tan notable, y por eso estamos teniendo un periodo ahora mucho más seco, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Esto qué trae? Por ejemplo, trae problemas en el abasto de agua, ha traído problemas en el abasto de agua en la Ciudad de México, porque nuestra agua en general se está trayendo de otros lados, ustedes saben, del sistema Cutzamala, y durante los meses de julio a agosto había un riesgo muy fuerte de quedarnos sin agua. De hecho, hubo una alerta, por suerte no pasó a mayores, pero las reservas del Cutzamala pues sí estaban muy exigidas, ¿no? También aquí vemos un aumento del nivel de las temperaturas eh, con respecto a la década anterior, ¿no? Que lo ubica las lluvias, en este caso las lluvias reportadas, en un 53% por debajo del promedio del periodo 91-2020. La siguiente, por favor. Bueno, y sí, tuvimos eventos que algunos de estos eventos fueron notables, como el huracán Beatriz, el Hillary, la tormenta tropical Max, y en octubre, que también puede ser algún dato interesante, en octubre tenemos la presencia, o tuvimos la presencia del huracán Lidia, que llegó a grado 4 hace unos días atrás, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. La Ciudad de México, como decíamos, no fue ajena a estos fenómenos. Se han registrado 3 grados, aproximadamente 3 grados más que el promedio normal para estas épocas, con lo cual el Servicio Meteorológico Nacional ya dijo que es el septiembre más caluroso. Y durante las reuniones que se tuvieron del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, se ha reconocido un aumento de aproximadamente 3 grados en lo que fue de agosto a septiembre, ¿no? Lo cual hace que las caminatas en la ciudad fueran mucho más penosas, trabajosas, que nos pusiéramos en riesgo cuando salimos de los lugares de trabajo. Con todo lo que no es igual que en otros estados, ¿no? En otros estados simplemente a la hora del mediodía hay que parar y ya no realizar actividades prácticamente. Fue mucho peor en otras localidades, pero la Ciudad de México también resintió esta ola de calor. La siguiente, por favor. Y lo que les decía, también este fenómeno del granizo, que afectó a varias alcaldías. Acá tenemos nada más una muestra de lo que fue el granizo en la alcaldía Álvaro Obregón en agosto, pero también las precipitaciones, que con todo lo que decíamos hay como una especie de cambio con respecto al año anterior, pero que sí se estuvieron dando inundaciones, encharcamientos en varias de las localidades. La siguiente, un fenómeno que además de estos encharcamientos, que son casi normales, ya se nos volvieron normales en agosto, septiembre, y las caídas de granizo, la siguiente por favor, han sido los fuertes vientos. La siguiente, por favor. Los fuertes vientos que ya vienen siendo bastante comunes en la Ciudad de México, inclusive produciendo pequeños tornados, aunque no lo quieran reconocer oficialmente, pero sobre todo en las zonas céntricas se empiezan a formar pequeños tornados por
los edificios, porque hay estas ráfagas enormes de viento. Y aquí vemos, lamentablemente, esto pasó en el mes de junio, se desprendió un árbol en la alcaldía Benito Juárez y lamentablemente pues se cayó arriba de un carro que estaba estacionado. Es una pareja, lamentablemente la persona de sexo femenino perdió la vida casi instantáneamente, el acompañante tuvo que ser internado, eh, y bueno, tuvo que venir el cuerpo de bomberos para cortar el árbol, en fin, lamentablemente. Pero digo, esta no es la primera vez que ocurre, el año pasado también tuvimos eh, accidentes de este estilo, recuerdo que también hubo un fallecido el año anterior. Entonces, esto implica que la Ciudad de México también tiene que tener acciones de previsión, porque estos fenómenos de ráfagas de viento, de mini tornados prácticamente, pues van a afectar y van a seguir afectando, dado que se levanta una ola de calor muy intensa y después viene también una corriente de viento muy fuerte, ¿no? Seguido a veces de lluvia, a veces de granizo, pero entonces hay que tomar las previsiones porque la Ciudad de México sí tiene este tipo de árboles que a lo mejor no son lo más indicado para la ciudad, especies que no han sido las especies vaya más adaptadas a lo que es la ciudad y bueno, producen estos accidentes. La siguiente, por favor. Bueno, con todo esto, la brecha de emisiones que vamos a tener que esperar, pues es muy alta, con lo cual quiere decir que estamos ya para finales de este siglo superando casi los 2,8 grados para final del siglo, lo cual haría un poquito difícil la vida en el planeta, por lo menos en las actividades normales que normalmente hacemos, ¿no? La siguiente, por favor. Quiere decir que no se han cumplido las metas establecidas. Yo me voy a apurar un poquito para darle también el lugar a Mayabel. La siguiente, por favor. Queremos hacer como, digamos, una especie de arreglo institucional, pero eh, dada la gravedad y la aceleración de estos procesos, la verdad es que sí tenemos que empezar a plantear políticas públicas más eficientes, que sí vayan al punto de la mitigación, pero que tomen muy en serio la adaptación, sobre todo en el ámbito local, el ámbito municipal, el ámbito de las alcaldías, y aparece por ahí esta palabra de la gobernanza, ¿no? Que por supuesto incluye a las mujeres, los jóvenes, las empresas, los medios de comunicación, los pueblos originarios, y todos estos actores que muchas veces estamos afuera de la toma de decisiones. Inclusive en las colonias se han visto casos, por ejemplo, con esto de la sequía y la falta de agua y demás, y sin embargo seguimos pensando que la solución es tener grandes edificios, con centros comerciales, con, bueno, una cantidad de servicios que evidentemente sí pueden haber sido muy beneficiosos para algún sector económico, pero que a las comunidades originarias, por ejemplo, en la Ciudad de México, las están dejando excluidas, ¿no? La siguiente, por favor. Y una de las cosas que surge por ahí como una de las recomendaciones que inclusive está haciendo en los organismos internacionales es ya terminar con los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Empezar a hacer una eliminación de los subsidios a los combustibles, a las gasolinas. Bueno, y vemos cómo en los casos de América Latina y entre ellos en el caso mexicano, como al revés, ¿no? Pareciera que los gobiernos o el gobierno más bien tiene un claro sesgo hacia el beneficio de los combustibles fósiles, al desarrollo de refinerías, de este tipo de industrias, más que a eliminar este tipo de subsidios. Pero de verdad que el incremento de los gases de efecto invernadero y el consiguiente aumento de las temperaturas nos indican que prácticamente estas políticas energéticas pues han ido
por lo menos en este sentido, a un fracaso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues sí, se trata de movilizar no solamente dineros, cuestiones financieras, sino también incentivar reducciones de emisiones por otras vías, por un cambio en el consumo, por un cambio en las previsiones, inclusive una actividad mucho más, digamos, osada de la sociedad civil, en el sentido de que la sociedad civil empiece a reclamar este tipo de acciones, porque de otra manera los gobiernos pues van a seguir contribuyendo y con mucho a esta brecha en las emisiones de efecto invernadero, con estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Bueno, para ir terminando ya, México tiene un grave problema con el agua, con estos temas de la sequía. Y bueno, yo les dejaría la palabra ahora a la doctora Mayabel para que también nos ponga en contexto de un caso local, ¿no? Ya vimos un poquito del panorama nacional, el panorama internacional, el panorama de la ciudad, pero la doctora también va a hacer una presentación sobre cuestiones locales en las alcaldías. Gracias, para mí sería todo. Ok, bueno, les agradezco. Bueno, antes que nada, es para mí un honor estar por aquí en el Congreso Nacional de Investigación de Cambio Climático y también un honor estar aquí compartiendo mesa con el doctor Carlos Simonelli. La verdad, un gran agradecimiento. Y pues bueno, sí, un poco comentar, como bien lo decía el doctor Carlos Simonelli al respecto de su ponencia, solamente comentar que de las 7 presas que integran el sistema Cutzamala, la más baja se presentó con un 20%, que es la presa Villa Victoria. Y bueno, pues esto alarmó muchísimo pues sí, a todas las autoridades. Sin embargo, bueno, cuando tuvimos la oportunidad pues de visitar el sistema Cutzamala hace como 3 meses, les comentábamos que si había algún protocolo que se iba a realizar y pues realmente no sabían qué iba a pasar, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos de estar preparados y como bien lo dice el doctor, pues políticas públicas enfocados pues a incrementar soluciones desde lo local también, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entrando en materia, yo les quiero presentar un planteamiento del problema sobre el cambio climático y el turismo, los canales de Xochimilco frente a las sequías atípicas. Bueno, pues este problema de investigación que estamos realizando junto con el doctor Arturo Venancio Flores, pues es un problema de investigación que precisamente forma parte de uno de los proyectos de la red. Ahora les menciono bien el dato. Permítanme un momento. Que sí me gustaría mencionarles, pero bueno, en un momento se los comparto. Por aquí está. De la red de Laboratorio de Planeación Territorial y Ambiental de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues esto apenas se está realizando, es digamos el inicio de este proyecto que pues tiene algunos, pues busca más bien que se desarrolle a través de pues un año más o menos, realizar entrevistas, ¿no? Realizar mapas y bueno, otro tipo de análisis. Bueno, entonces comenzaríamos. El orden de la presentación, vamos a ver qué es el cambio climático, que ya un poco nos los explicó muy bien el doctor Carlos Simonelli.
cómo afecta el cambio climático un poco a la Ciudad de México, cómo afecta el cambio climático ya enfocado a los canales de Xochimilco y al turismo en los canales, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es el cambio climático? Pues se refiere a estos cambios, bueno, a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser, pues, natural y, pues, también variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas, pero bueno, esto es a partir del siglo XIX, sobre todo por las actividades humanas o antropocéntricas, como bien lo menciona el doctor, que han sido el principal, sobre todo el principal motor del cambio climático, y bueno, a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Y bueno, esta quema de combustibles genera estas emisiones de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando pues las temperaturas. Y bueno, las emisiones principales de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Bueno, estos proceden del uso de la gasolina, también del carbón, ¿no? Y bueno, también está relacionado con el desmonte de tierras, bosques, ¿no? Que pueden liberar el dióxido de carbono. También pues la agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas, ¿no? También pues la industria, la energía, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Y bueno, pues esto lo tomé de la ONU en este año. Y bueno, existen 48 indicadores según la Organización Meteorológica Mundial del cambio climático, y bueno, resaltan 6. El primero pues es la temperatura media anual, el contenido calórico de los océanos, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, también el nivel medio mundial del mar, cambio en la extensión o en la masa de la criosfera, y por último la precipitación mundial. Y bueno, donde nos centraremos sobre todo es en la temperatura media anual en la superficie. Se realizó el Acuerdo de París, ¿no? Donde se buscaba mantener la temperatura superficial muy por debajo de los 2 grados centígrados y bueno, por encima de los niveles preindustriales. Y bueno, aunque el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU emitió recientemente pues un informe de evaluación que finalizó en marzo del presente año. Entre sus hallazgos claves pues es que el calentamiento global es de 1.1 grados centígrado, que ya igual nos los mencionó el doctor. Ha provocado cambios en la Tierra, en el clima de la Tierra, y bueno, sin que antes hubiera precedentes en la historia humana, ¿no? Y bueno, esto provocará el incremento de cada 0.5 grados centígrados de la temperatura global y causará severidad de calores extremos, lluvias severas, sequías regionales, asimismo pues el deshielo, destrucción de bosques masivas, ¿no? Y bueno, si el calentamiento alcanza en 2 grados centígrados a 3 grados centígrados, pues el hielo tanto de Groenlandia como de la Antártida se podrían derretir, y bueno, esto aumentaría por completo pues el nivel del mar. Y nosotros pues nos enfocaríamos sobre todo en la parte de sequías regionales, que también ahí parece que utilizamos también un poco los indicadores. ¿Cómo afecta el cambio climático en la Ciudad de México? Bueno, pues el monitor de sequía en la Ciudad de México del Conagua ha registrado en el presente año
pues este déficit de lluvia, ¿no? En gran parte del territorio nacional, y la falta de lluvias sobre todo se debió al bloqueo atmosférico que mantuvo un ambiente caluroso, bueno, de caluroso a muy caluroso, ¿no? Y bueno, como vemos aquí en el mapa, sobre todo, bueno, quise un poco enfocarnos en la parte de la Ciudad de México. Pues lo marcan en amarillo, que es anormalmente seco, es decir, pues como sabemos, pues la Ciudad de México está dentro de del Valle de México, de lo que antes fue un lago, el lago de Texcoco, y bueno, originalmente aquí siempre había lluvias, y bueno, desde que la Ciudad de México ha sido Ciudad de México, siempre ha existido pues una cantidad de lluvias, pues que a la fecha pues se han venido disminuyendo, ¿no? Entonces, aquí vemos anormalmente seco, lo cual pues nos indica que la Ciudad de México pues se está secando, ¿no? Y bueno, pues sabemos que en la Ciudad de México tenemos lagos, todavía tenemos zonas digamos, pues como los canales de Xochimilco, zonas zonas con de aguas superficiales, ¿no? Entonces, de acuerdo con datos de la Conagua, en junio de este año, a nivel nacional llovió 61% menos en relación con el promedio del mismo mes de 1991 al 2000. ¿Cómo afecta el cambio climático pues a los canales de Xochimilco? Bueno, pues como sabemos, Xochimilco es catalogada una zona turística y patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Esto se da en 1987. Y bueno, en la actualidad enfrenta una gran crisis de agua en sus canales por la severa sequía que afecta al país. Y bueno, un poquito de los antecedentes es que, bueno, esta zona originalmente era el lago de Xochimilco, que desde hace 2000 años, pues las alteraciones antropogénicas lo han modificado. Este lago es un sistema lacustre de 5 lagos que abarcaban, bueno, era un sistema lacustre de 5 lagos que abarcaban 920 kilómetros cuadrados de la Cuenca de México. La zona se ocupó desde hace 20,000 años antes de Cristo. El sistema chinampero modifica el lago hacia 500 años después de Cristo. Y bueno, se estima que la extensión de Chinampas era hasta 120 a 400 kilómetros cuadrados. Durante el siglo XX, pues, inicia su deterioro ecológico por la utilización de las aguas de los manantiales, sobre todo para resolver, pues, los servicios urbanos de la Ciudad de México, iniciando, pues, también 40 años, ¿no? Iniciando también con esto la deforestación. Y bueno, 40 años después, el lago con sus canales, pues se encuentran casi secos, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio climático a los canales de Xochimilco y al turismo? Bueno, en la década de los 60, con la celebración sobre todo de las Olimpiadas Mundiales, se estimula el crecimiento urbano. Y bueno, pues esto da paso a la urbanización de forma rápida, y se empiezan a sobreexplotar las aguas subterráneas, causando sobre todo pues hundimientos y fracturas. Bueno, una solución que intentó dar el gobierno frente a esto fue inyectar aguas residuales a los canales, generando contaminación pues en los canales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diversas plantas de bombeo
como la del Cerro de la Estrella, que trata aguas residuales y bueno, estas aguas son inyectadas a los canales, pues para poder mantener un poco el nivel de los canales. Sin embargo, bueno, actualmente hay algunos deterioros en cuanto a las bombas y bueno, no se ha podido resolver, entonces ha disminuido. Y bueno, esto con la fuerte sequía que se ha presentado en los últimos años, pero sobre todo en este año, pues los canales se han secado y en algunos pues su nivel ha disminuido. Aún bueno, con estos esfuerzos atraviesan pues esta grave crisis, una etapa de desecación debido pues al cambio climático que está bloqueando pues las lluvias en la Ciudad de México. Y bueno, entre la falta de lluvias y la falta de capacidad de las bombas tratadoras de aguas, de aguas residuales, los canales han bajado su nivel de agua y en algunos casos secados. Esto afecta gravemente a todo el sistema socioambiental de la zona, pero específicamente, bueno, hablando del turismo, afecta a los paseos tradicionales en trajineras o paseos en kayak, o rentas de cabañas que representa, bueno, en general en el turismo, la aportación de los ingresos de los habitantes de la ciudad es de 70,121 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, bueno, pues representa una gran entrada. Sin embargo, bueno, pues si no hay alguna solución frente a la desecación de los canales, pues probablemente pues se empiece a eliminar o se empiece a desdibujar pues toda esta cultura, toda esta forma turística, ¿no? de realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues también no solamente afecta eso, sino como sabemos también hay producción agrícola en las chinampas, entonces, bueno, pues es grave la situación en la que está Xochimilco. Bueno, pues esto es un poco del planteamiento del problema que nosotros hemos estado trabajando con el doctor Arturo Venancio Flores y pues bueno, estaremos trabajando en este proyecto y se estarán realizando pues entrevistas ya que tengamos antes que nada pues el marco teórico, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, doctora. Y bueno, como vemos también en el ámbito local hay afectaciones producidas por estos fenómenos, pero también hay posibilidades de revertir esto, ¿no? O sea, hay también una zona ahí de oportunidades que me parece que por el lado del turismo y demás pueden estar bastante bien incentivadas y bueno, y llevar, digamos, la preocupación a lo mejor llamar la atención con esta situación a partir de estas zonas tan bonitas que tiene la alcaldía, ¿no? Xochimilco, las trajineras, pero también un sistema de producción agrícola que todavía se sigue manteniendo en las chinampas, que es único en el mundo, ¿no? Vienen gente de otros países, viene gente de Europa, viene gente de otras naciones a ver cómo es esto de la producción chinampera, ¿no? Entonces, me parece que sí, el gobierno, bueno, el gobierno de la ciudad, pero el gobierno también federal tiene que poner un ojito en esto porque sería lamentable que gran parte de esto se perdiera justamente por los efectos en el clima, ¿no? No sé, los colegas y organizadores del PINC me dicen, ¿no? Si vamos ya terminando, si hay alguna pregunta o vamos ya para ir haciendo el cierre. Sí, vamos haciendo el cierre y si hay alguna pregunta, por favor, si nos pueden ayudar a poner su correo electrónico en el chat para que les manden directamente las preguntas. En el chat, perfecto. Ahora mismo lo ponemos. Gracias, doctor.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá veo colegas de Sonora, colegas de otras universidades. Qué bueno que estemos reunidos, ¿no? Para estos temas, que me parece cada vez más necesario, ¿no? No sé si alguien quisiera aportar con su visión o hacer alguna pregunta, pues adelante, ¿no? Por ahí les dejo también un link muy básico de Wikipedia sobre la cuestión esta de cómo se fue poblando también Xochimilco, que es muy interesante, ¿no? Cómo se fue poblando esta parte de la ciudad, al punto que hoy la gente que ha nacido en la alcaldía o que tiene familiares que han nacido a su vez, pues sí se dicen Xochimilcas, ¿no? Hay toda una identidad eh, tradicional muy, muy fuerte, muy arraigada, que ahora la vamos a ver justamente en Día de Muertos, ¿no? Bueno, de no haber preguntas o intervenciones, entonces pues damos por finalizado y le damos el paso eh, a los colegas que vienen en otro panel. Dice Abar, a ver, dice Adriana también. Abar dice que hay muchos proyectos que se han iniciado para recuperar el área, cada gobierno los quita o los pone a gusto. Y bueno, si no, pensemos lo que pasó con el Manco, ¿no? Con el humedal. Después dice, me gustaría preguntarle al doctor Carlos si existe algún estudio, guía o metodología que se esté estudiando el impacto del cambio climático en zonas urbanas. Bueno, estamos en esto, ¿no? Digamos, yo me dedico más a la parte de políticas públicas, a ese tipo de cuestiones, pero con todo gusto, si me escriben a mi correo o al de la doctora Mayabel, nos ponemos en contacto con ustedes. Sí sé que hay un proyecto en donde colabora también alguien de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por ahí también de Xochimilco. No sé bien si todavía está en pie porque es un proyecto de los de CONACYT, que estaban en riesgo, pero con todo gusto, si nos escriben, pues a sus órdenes, ¿no? ¿Qué le parece, doctora Mayabel? Si entonces vamos ya finalizando, si no sé si quiera decir algo más. Claro, sí, doctor. Pues nada más agradecer a la audiencia, agradecer a usted pues por el espacio también y agradecer sobre todo pues a los organizadores del Congreso. Y bueno, ha sido para mí un honor y pues también nos seguiremos ahí conectando en todo el programa para seguir aprendiendo sobre este tema tan relevante y tan importante para pues el quehacer político y social, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a todas y a todos. Muy bien, entonces damos por finalizada esta mesa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, muchas gracias a todos, a los organizadores, también un agradecimiento a la doctora Mayabel y pues seguiremos en estas actividades, ¿no? Hasta pronto.